Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Empecemos. Resulta fascinante detenerse a observar el contraste abismal entre aquellos individuos que emergen con las primeras luces del alba, imbuidos de una serenidad casi mística y una determinación inquebrantable que no requiere de validación externa, frente a quienes inician su jornada sumidos en el agotamiento crónico y la reactividad constante ante el estrépito de un mundo que parece atropellarlos. Esta diferencia fundamental no radica en la fortuna, las aptitudes innatas o el privilegio, sino exclusivamente en la configuración mental con la que se aborda el despertar, entendiendo que la confrontación más crítica de nuestra existencia no ocurre en el entorno social, sino en la privacidad de nuestra propia conciencia durante esos primeros minutos de lucidez. Si permitimos que el caos externo dicte nuestro estado emocional al abrir los ojos, estaremos condenados a perseguir una paz que ya hemos cedido voluntariamente. Pero si decidimos conquistar nuestro fuero interno mediante la disciplina y la intención clara, incluso las circunstancias más adversas se alinearán a nuestro servicio, pues tu presencia aquí no es un evento fortuito, sino el resultado de una intuición profunda que te dicta que es posible transmutar tu papel de víctima de la suerte al de arquitecto soberano de tu realidad, abandonando la cultura del teléfono móvil y la ansiedad digital para reclamar tu mente como un territorio sagrado e inexpugnable. A través de este recorrido por 10 meditaciones de raíz estoica, no buscaremos el alivio efímero de frases motivacionales ni caricias al ego, sino que forjaremos tu carácter como un guerrero afila su acero, enfocándonos en un éxito que no se mide por lo que obtienes, sino por la integridad que mantienes ante aquello que escapa a tu control, culminando en una lección final transformadora que separa a los meros espectadores de los verdaderos practicantes del autodominio. Por ello, te invito a sellar este compromiso de fortaleza y resiliencia, declarando con absoluta convicción tu capacidad de mando, asumiendo que el estoicismo no es una promesa de comodidad, sino una vía hacia la invulnerabilidad emocional y la claridad mental. Herramientas que hoy te permitirán dejar de simplemente reaccionar ante la vida para comenzar finalmente a gobernarla con propósito y firmeza. 1. Dominar la primera reacción al despertar constituye el acto de soberanía personal más subestimado y a la vez el más determinante en la arquitectura de una vida plena, pues en ese sutil y casi invisible umbral entre el sueño y la vigilia se gesta silenciosamente la frecuencia vibratoria y mental que gobernará cada una de las horas subsiguientes. No son las circunstancias externas, ni la alarma, ni las obligaciones pendientes lo que define nuestro éxito interior, sino ese primer pensamiento que aceptamos como una verdad absoluta sin cuestionar su origen ni su validez, permitiendo que diálogos internos automáticos cargados de fatiga, queja o ansiedad anticipada tomen el control del timón antes siquiera de poner un pie fuera de la cama. El estoico, sin embargo, comprende con una profundidad radical que la primera reacción no es una sentencia de destino, sino un hábito neurológico y espiritual que puede ser reentrenado con disciplina, recordando la máxima de Epicteto de que no son los eventos los que nos perturban, sino los juicios que emitimos sobre ellos. Por tanto, al cultivar ese espacio sagrado que existe entre el estímulo del mundo y nuestra respuesta consciente, reclamamos nuestra libertad fundamental, transformándonos en guardianes vigilantes de nuestra propia ciudad mental, que no rechazan las emociones, sino que deciden con intención y firmeza si un pensamiento es digno de habitar en su conciencia o si debe ser descartado en favor de la serenidad y la autogestión. Quien protege su mente en esos primeros segundos de lucidez está, en realidad, protegiendo su destino entero,
pues cada reacción impulsiva es una piedra lanzada al estanque de la jornada cuyas ondas de negatividad o reactividad se expanden durante horas, afectando cada conversación, cada decisión y cada gesto. Por ello, elegir responder con claridad en lugar de impulso, declarar con convicción absoluta que somos dueños de nuestra postura inicial y tomarnos ese segundo extra para respirar antes de que el ruido exterior nos reclame, nos separa de la masa de víctimas de las circunstancias para convertirnos en líderes de nosotros mismos. La verdadera fortaleza no reside en una pasividad imperturbable, sino en el dominio deliberado de nuestra energía interna, entendiendo que aunque no poseamos jurisdicción sobre los imprevistos, las palabras ajenas o el caos del entorno, somos los únicos arquitectos de nuestra respuesta, y es precisamente en ese silencio matutino, antes de que el mundo empiece a exigirnos tributos de atención, donde se construye un carácter inquebrantable que no depende de que el día sea fácil, sino de que nuestra voluntad sea firme, recordándonos que no despertamos simplemente para sobrevivir a las exigencias del calendario, sino para gobernar con propósito cada latido de nuestra existencia. 2. La práctica trascendental de aceptar aquello que escapa a nuestro control no constituye un acto de rendición pasiva ni una resignación melancólica, sino que representa la estrategia de eficiencia mental y soberanía espiritual más sofisticada que un ser humano puede implementar para salvaguardar su energía vital frente al desgaste del mundo moderno. La gran tragedia de la existencia contemporánea radica en esa guerra invisible, fútil y agotadora que libramos cada mañana contra variables absolutamente inalterables como el tráfico asfixiante, las opiniones erráticas de los demás, el clima caprichoso, las fluctuaciones de la economía o los errores inamovibles del pasado, despertando ya en un estado de tensión defensiva por intentar controlar el viento en lugar de dedicar ese esfuerzo sagrado a ajustar nuestras propias velas. El estoico, imbuido de una sabiduría que atraviesa los siglos, comprende con una profundidad radical la dicotomía fundamental de Epicteto, esa línea divisoria e innegociable que separa el universo en dos categorías irreconciliables. Por un lado, el territorio sagrado de nuestra jurisdicción absoluta, compuesto por nuestros juicios, nuestras intenciones, nuestras acciones y la integridad de nuestro carácter, y por otro, el vasto dominio de lo externo, donde residen la conducta ajena, aprobación social, la crítica injusta y los resultados finales que, aunque deseables, jamás nos pertenecerán por completo. Al vivir ignorando esta distinción, entregamos nuestra paz interior a factores inestables y caprichosos, convirtiéndonos en esclavos de las circunstancias, mientras que el ejercicio de la aceptación consciente nos permite despertar recordando que solo somos responsables de la excelencia de nuestra conducta y de la pureza de nuestra intención, eliminando así la obsesión neurótica por los desenlaces que no dependen de nosotros. Esta anticipación estoica no es pesimismo, sino una preparación atlética para la realidad que nos permite prever imprevistos y personas difíciles para decidir, de antemano, actuar con una templanza inquebrantable, comprendiendo que el sufrimiento no emana de los hechos en sí, sino de la colisión dolorosa entre la realidad tal como es y nuestras expectativas rígidas de cómo debería ser. Al abrazar la visión de Marco Aurelio sobre amar el destino que se nos presenta como parte del orden natural, dejamos de malgastar nuestra potencia vital resistiendo lo que ya es, transformando cada obstáculo en combustible para la virtud y permitiendo que, ante la lluvia, la crítica o el retraso, nuestra respuesta sea la de un navegante experto que no intenta calmar el océano, sino que domina con precisión el timón de su propia alma.
Por ello, al declarar con convicción absoluta que aceptamos lo incontrolable y fortalecemos lo que sí depende de nosotros, algo en nuestro interior se relaja profundamente sin perder un ápice de firmeza, otorgándonos una flexibilidad que es, en última instancia, una fuerza inmensa, pues quien aprende a colaborar con la realidad, en lugar de luchar contra ella, camina con una ligereza, una claridad y una estabilidad que ninguna tormenta externa puede hundir, ya que su paz no proviene de que el mundo se doblegue a sus deseos, sino de saber que pase lo que pase, seguirá actuando con una rectitud invulnerable. 3. La técnica de la visualización negativa, conocida en el estoicismo como praemeditatio malorum, no constituye un ejercicio de pesimismo mórbido ni una invitación a la angustia paralizante, sino que representa la estrategia de inmunización mental y soberanía emocional más sofisticada del arsenal filosófico, fundamentada en la premisa de que la gran mayoría de los seres humanos inician su jornada bajo la frágil y peligrosa expectativa de una comodidad ininterrumpida, quedando completamente desarmados, irritados y desestabilizados ante el primer inconveniente cotidiano, no porque el obstáculo sea intrínsecamente insuperable, sino porque carecían de la estructura psicológica necesaria para recibirlo sin sorpresa. Al emular la práctica matutina de Marco Aurelio, quien al amanecer se recordaba sistemáticamente que se encontraría con la ingratitud, la arrogancia, la deshonestidad y la envidia, no buscamos amargar nuestra perspectiva del mundo, sino eliminar el factor sorpresa que es, en última instancia, el veneno que dota a los problemas de su capacidad destructiva. De este modo, al contemplar anticipadamente la posibilidad de retrasos, críticas injustas, errores técnicos o tensiones interpersonales, transformamos nuestra mente en un escudo resiliente capaz de reconocer el conflicto como un evento ya mapeado en nuestra geografía mental, permitiéndonos sustituir la queja reactiva y el pánico emocional por una respuesta de serenidad, firmeza y dominio propio. Esta vacuna mental nos permite integrar la profunda verdad de que la fricción no es un error en el sistema del universo ni una conspiración personal en nuestra contra, sino la condición indispensable y el gimnasio natural para el crecimiento del carácter, entendiendo que, aunque es cierto que a menudo sufrimos más en la imaginación que en la realidad por culpa de miedos irracionales y desordenados, la visualización estoica utiliza esa misma imaginación para otorgarnos adaptabilidad, la cual es una forma superior de fuerza que no se quiebra ante la imperfección del entorno. Al decidir con antelación y absoluta lucidez cómo responderemos cuando nuestra paciencia sea puesta a prueba o cuando nuestros planes se desvíen del guión deseado, dejamos de ser mendigos de la amabilidad ajena o esclavos de la buena fortuna para convertirnos en los arquitectos de nuestra propia estabilidad, pues quien visualiza el desafío antes de que éste se materialice, le arrebata al obstáculo su autoridad de dominio y su capacidad de asombro, permitiéndose caminar con paso inquebrantable por un sendero lleno de piedras, no porque desee el tropiezo, sino porque ha decidido que ninguna circunstancia externa, por caótica que sea, posee la jurisdicción suficiente para derribar su fortaleza interior o arrebatarle el mando de su propia mente. 4. La práctica ancestral y profunda del memento mori no constituye, bajo ninguna circunstancia, una invitación al pesimismo mórbido, ni una sombra de amargura destinada a oscurecer la frescura de nuestro despertar, sino que representa la verdad más cruda, incómoda y absolutamente transformadora que un ser humano puede abrazar para erradicar de raíz la superficialidad, la postergación crónica y la distracción trivial que suelen disolver la potencia de nuestra existencia.
Al internalizarse con honestidad radical la máxima de Marco Aurelio de que podríamos abandonar la vida en este preciso instante, no nos sumergimos en el pánico, sino en una urgencia consciente que actúa como un filtro clarificador para nuestras prioridades, obligándonos a cuestionar con severidad si realmente seguiríamos desperdiciando horas preciosas en quejas estériles, resentimientos microscópicos o decisiones vitales postergadas si fuéramos plenamente conscientes de que nuestro suministro de mañanas no es una fuente infinita, sino un recurso que se agota con cada latido. La ilusión de la eternidad es la cuna de la mediocridad y la tibieza, pues aquello que el ego percibe como inagotable tiende a ser maltratado y pospuesto, mientras que el estoico, al reconocer la finitud de su tiempo cada mañana, dota a cada palabra pronunciada, cada tarea ejecutada y cada decisión tomada de un peso específico y una relevancia sagrada, siguiendo la premisa de Séneca de que el problema no radica en la brevedad de la vida, sino en la inmensa cantidad de tiempo que perdemos en la irrelevancia y el ruido mental. Este recordatorio constante de nuestra mortalidad funciona como una brújula de alta precisión que nos inmuniza contra la pereza y la duda, ordenando nuestro caos interno para que dejemos de actuar como si fuéramos seres inmortales con crédito ilimitado de oportunidades, y comencemos a vivir con una intensidad honesta, trabajando con un enfoque absoluto, amando con una presencia total y eligiendo con una firmeza que solo nace de la comprensión de que este día es un regalo estrictamente limitado que no posee duplicado en la eternidad. Al declarar con convicción que viviremos con propósito hoy mismo, eliminamos la arrogancia de creer que siempre habrá un mañana para pedir perdón, para ser valientes o para empezar aquel proyecto que el alma reclama, transformando la conciencia del final en el motor de grandeza más poderoso que existe, uno que nos impulsa a abandonar la indiferencia y a gobernar nuestra realidad con una intención inquebrantable, entendiendo que quien recuerda que su tiempo tiene un límite absoluto es, paradójicamente, el único que es verdaderamente libre para vivir sin los límites del miedo, el qué dirán o la duda paralizante, convirtiendo cada segundo en una obra maestra de dominio propio y gratitud consciente por el simple y milagroso hecho de estar vivo. 5. La priorización de la virtud sobre el resultado constituye la piedra angular de la invulnerabilidad emocional y la soberanía del carácter, pues representa la transición definitiva de una vida dirigida por la ansiedad de las circunstancias externas a una gobernada por la firmeza de la voluntad interna. Mientras la inmensa mayoría de las personas despiertan con la mente colonizada por la expectativa de los logros visibles, dinero, estatus, aprobación social o métricas de éxito, en 1900, entregando inconscientemente su paz interior a factores inestables y caprichosos que jamás podrán controlar plenamente. El estoico propone una subversión radical de este modelo de vida, desplazando el foco de atención desde el desenlace incierto hacia la calidad moral y técnica de la acción presente. Esta distinción transforma la pregunta cotidiana ¿qué voy a obtener hoy?, en un compromiso sagrado e innegociable sobre ¿cómo voy a actuar hoy?, entendiendo, como bien señalaba Marco Aurelio en sus reflexiones, que la verdadera victoria no reside en el aplauso, en el triunfo final o en la acumulación de bienes, sino en la justicia, la sabiduría, la templanza y la valentía aplicadas con rigor a cada tarea, independientemente de que el mundo decida recompensarlas con laureles o castigarlas con el silencio. Al adoptar esta postura,
nos liberamos de la carga mental y la parálisis que genera la obsesión por los resultados, asumiendo con humildad y determinación el papel de un actor que se entrega con absoluta excelencia a su interpretación sin pretender controlar el guión completo de la obra ni la voluble reacción del público, lo cual nos otorga una estabilidad interna inquebrantable donde el respeto por uno mismo se convierte en el único estándar válido de evaluación. Así, la virtud deja de ser un concepto abstracto para transformarse en una decisión diaria que nos permite enfrentar tanto el reconocimiento masivo como el fracaso rotundo con la misma serenidad imperturbable, sabiendo que mientras nuestra conducta esté alineada con la rectitud, incluso lo que el mundo etiqueta como una derrota externa se transmuta en una victoria interna de integridad y carácter. Al declarar con convicción que nuestro carácter y nuestra coherencia valen infinitamente más que cualquier resultado circunstancial, dejamos de sacrificar nuestros principios sagrados por beneficios efímeros y mundanos, construyendo en su lugar una fortaleza psicológica que ningún revés del destino puede demoler, comprendiendo finalmente que el éxito es una variable que depende de 1000 factores ajenos a nosotros, pero la integridad de nuestra intención y la nobleza de nuestro esfuerzo dependen exclusivamente de nuestra voluntad, convirtiendo cada jornada no en un examen de aprobación externa, sino en una oportunidad gloriosa para fortalecer el autodominio y caminar por la vida con la firmeza de quien ya no mendiga validación ajena porque posee la riqueza inexpugnable de su propia honorabilidad. 6. La práctica del desapego emocional, lejos de representar una invitación a la frialdad, al aislamiento afectivo o a una indiferencia apática frente a los vaivenes de la existencia, constituye en realidad la estrategia de liberación psicológica y soberanía espiritual más profunda y radical que un ser humano puede implementar para salvaguardar su integridad, pues mientras la inmensa mayoría de las personas inician su jornada encadenadas a expectativas rígidas, aferrándose desesperadamente a planes inamovibles, a la necesidad compulsiva de aprobación ajena y a la fantasía neurótica de que la realidad debe ajustarse milimétricamente a sus deseos personales, el estoico despierta reconociendo con absoluta lucidez que nada externo le pertenece realmente en propiedad absoluta, entendiendo que las posesiones materiales, el prestigio social, el éxito profesional e incluso los vínculos más sagrados y profundos son, en esencia, dones transitorios y préstamos temporales de la naturaleza que debemos apreciar intensamente con gratitud mientras los tenemos, pero sin caer en la peligrosa ilusión de una permanencia garantizada que solo conduce al sufrimiento. Este desapego no anula el amor, la pasión ni el compromiso, sino que los purifica de manera sublime al extirpar la dependencia emocional que transforma el afecto en ansiedad y el trabajo en una obsesión agotadora, recordándonos la enseñanza radical de Epicteto sobre la mortalidad intrínseca de todo lo que amamos. No con el fin de generar una angustia paralizante, sino para impulsarnos a valorar el instante presente sin la ceguera del ego, que pretende asegurar lo que, por su propia naturaleza fenoménica, es inevitablemente cambiante. Por lo tanto, al soltar voluntariamente la pretensión de control absoluto sobre aquello que está en constante flujo, dejamos de desgastarnos en una resistencia inútil contra la realidad y comenzamos a caminar con una ligereza inquebrantable, comprendiendo que la frustración, el enojo y el miedo a la pérdida no emanan de las circunstancias externas en sí mismas, sino del peso excesivo y la rigidez que nuestro propio apego les otorga. Marco Aurelio nos instaba a observar la transformación perpetua del cosmos para que, al abrir los ojos cada mañana,
pudiéramos identificar con precisión esos hilos invisibles de necesidad que nos atan a resultados específicos o a la conducta voluble de los demás, permitiéndonos sustituirlos por una estabilidad interior inexpugnable donde nuestra identidad no esté anclada en lo efímero, sino en nuestra capacidad soberana de actuar con virtud y coherencia bajo cualquier escenario. Así, el desapego se convierte en una forma avanzada de fortaleza que nos faculta para amar con una libertad mayor, trabajar con una pasión desinteresada y disfrutar de los triunfos sin permitir que estos nos posean o definan nuestro valor. De modo que cuando la vida, en su curso natural, decida cambiar de dirección o retirarnos un beneficio, nuestra mente posea la agilidad necesaria para adaptarse con la elegancia de quien sabe fluir con el orden universal, en lugar de romperse violentamente contra él. Al declarar con convicción absoluta que apreciamos profundamente lo que poseemos, pero que no dependemos de ello para nuestra paz, rompemos definitivamente las cadenas del miedo que esclavizan a quienes viven bajo la amenaza constante de la privación, logrando finalmente una serenidad que no depende de que el mundo exterior se mantenga estático o favorable, sino de nuestra capacidad de permanecer íntegros, centrados y plenamente funcionales, incluso cuando la realidad nos arrebate lo que una vez nos confió, porque quien aprende a disfrutar de las maravillas de la vida sin aferrarse a ellas, posee una riqueza interior y una libertad de espíritu que ninguna crisis, pérdida o circunstancia externa tiene el poder de confiscar ni destruir. 7. Gobernar el diálogo interno constituye la labor de vigilancia más crítica, estratégica y trascendental de la existencia humana, pues existe una voz invisible, persistente y profunda que emerge en el preciso instante del despertar y que, sin necesidad de micrófonos, altavoces ni notificaciones externas, posee un poder de influencia sobre nuestro destino mucho más devastador o constructivo que cualquier crítica u opinión ajena, operando como un arquitecto silencioso que moldea la estructura misma de nuestra realidad a través de narrativas que la inmensa mayoría de las personas acepta como verdades absolutas y dogmáticas, sin aplicar el menor filtro de cuestionamiento racional. El estoico, imbuido de la sabiduría práctica de Marco Aurelio, comprende con una claridad meridiana que la mente adquiere inevitablemente la forma, el color y la textura de aquello que contempla con frecuencia y que, por lo tanto, permitir que pensamientos automáticos de insuficiencia, derrota anticipada, fatiga existencial o victimismo crónico colonicen el espacio sagrado de la conciencia al iniciar el día es, en esencia, ceder voluntariamente el mando de la propia vida a una inercia psicológica debilitante que nos despoja de toda autoridad. Por consiguiente, el entrenamiento de esta conversación interior no consiste de ninguna manera en refugiarse en un optimismo superficial, ingenuo o ilusorio, sino en la aplicación rigurosa de un juicio consciente y disciplinado sobre cada impresión que surge en el teatro de la mente, tal como enseñaba Epicteto al exhortarnos a examinar nuestras percepciones con la misma cautela con la que un guardia vigila las puertas de una ciudad amurallada antes de otorgarles crédito o permitirles el paso. Esta maestría psicológica superior implica el reconocimiento fundamental de que los eventos externos son intrínsecamente neutros y que es la interpretación subjetiva que les asignamos ese relato privado y constante que nos contamos sobre lo que sucede y lo que somos, lo que determina en última instancia si una caída se experimenta como un fracaso aniquilador que destruye la autoestima o como un entrenamiento necesario y valioso para forjar la fortaleza del carácter
entendiendo que se puede validar una sensación real, como el agotamiento o la presencia de un obstáculo formidable, y aún así elegir deliberadamente una narrativa de disciplina, resiliencia y capacidad de acción en lugar de sucumbir a una historia de parálisis y autocompasión. Al asumir la autoridad total sobre este territorio estratégico, el individuo deja de ser un espectador pasivo y vulnerable de sus propios procesos mentales para transformarse en el general supremo de su propio ejército cognitivo, corrigiendo activamente y con firmeza realista cualquier frase, juicio o prejuicio que no impulse hacia la virtud, la excelencia y la firmeza, estableciendo así un recordatorio constante de soberanía interior, donde los pensamientos son herramientas que sirven a la voluntad superior y no tiranos que la dominan a su antojo. Esta decisión silenciosa, pero poderosa, de elegir con pinzas las palabras que nos definen y de someter a juicio cada pensamiento limitante antes de que éste tenga la oportunidad de cristalizarse en una creencia u orden incuestionable, es lo que permite proteger la energía vital, gobernar el enfoque con precisión quirúrgica y construir una identidad inquebrantable que, al estar cimentada en una conversación interna clara, honesta y disciplinada, resulta prácticamente invulnerable al estrépito caótico y a las presiones asfixiantes del ruido exterior, transformando cada jornada en una declaración heroica de responsabilidad y poder personal, donde se renuncia definitivamente al papel de víctima de las circunstancias para comenzar a liderar la propia vida con una determinación que nace desde lo más profundo del ser. 8. La elección deliberada de la disciplina sobre la comodidad constituye el acto fundacional de la soberanía personal y la forja definitiva del carácter inquebrantable, pues cada mañana, antes incluso de que la conciencia plena termine de emerger del letargo, nos enfrentamos a una encrucijada silenciosa, casi imperceptible, pero profundamente trascendental, que determinará el rumbo y la calidad de nuestra existencia entera. Ceder ante el susurro seductor de la gratificación inmediata, o responder con firmeza al llamado del propósito superior y la excelencia moral. La comodidad actúa como un veneno sutil y narcótico que nos convence de que 5 minutos adicionales de inacción, el refugio bajo las sábanas o la postergación de una tarea exigente no tienen consecuencias reales, pero el estoico, imbuido de la sabiduría milenaria de Séneca, comprende con una claridad implacable que una vida entregada a la suavidad constante y al placer fácil debilita el espíritu y atrofia la resistencia necesaria para enfrentar las inevitables tormentas del destino, entendiendo que el carácter humano no se construye en el refugio de lo fácil ni en la ausencia de desafíos, sino en la fricción necesaria, en el esfuerzo consciente y en la búsqueda de lo correcto por encima de lo placentero. Elegir la disciplina no implica abrazar un sufrimiento masoquista ni negar el valor del descanso reparador cuando este es un acto de recuperación estratégica, sino que significa priorizar de manera absoluta y sistemática aquello que nos fortalece, nos eleva y expande nuestro potencial sobre aquello que simplemente nos adormece en una mediocridad confortable y estancada. Es una batalla que se libra en la intimidad sagrada del amanecer, donde la mente indisciplinada fabrica excusas ingeniosas basadas en estados de ánimo volubles, cansancios imaginarios o falta de inspiración, mientras que la mente estoica se aferra con tenacidad a la identidad que está esculpiendo, recordando las palabras de Marco Aurelio sobre nuestra función natural y social de actuar como seres racionales dotados de voluntad y no de permanecer buscando el calor inútil de la inactividad.
Esta disciplina, que a menudo se manifiesta de forma silenciosa, repetitiva, monótona y carente de cualquier tipo de heroísmo externo o aplauso inmediato, posee un efecto acumulativo extraordinario que refuerza nuestra palabra interna y nuestra autoconfianza, permitiéndonos actuar con excelencia técnica y moral, incluso cuando la motivación brilla por su ausencia, bajo la premisa fundamental de que la acción disciplinada suele ser la que genera la energía y no al revés, y que el compromiso innegociable con nuestros propios estándares elevados es la forma más pura y genuina de respeto propio. Al decidir conscientemente obedecer al propósito trascendente y no al humor errático del momento, dejamos de ser esclavos de la pereza y de nuestros impulsos biológicos más básicos para convertirnos en los arquitectos soberanos de una estabilidad permanente y una fortaleza inexpugnable, demostrándonos a nosotros mismos, en el silencio de nuestras acciones, que somos personas de palabra en quienes se puede confiar ciegamente, lo cual nos otorga una ventaja competitiva, emocional y espiritual inmensa frente a un mundo saturado de individuos talentosos cuyo potencial quedó permanentemente incompleto por la falta de constancia. Por tanto, cada vez que elegimos el camino difícil pero correcto sobre el sendero fácil pero cómodo, no solo estamos cumpliendo una tarea u obligándonos a un horario, sino que estamos realizando un acto de creación personal, esculpiendo una versión de nosotros mismos que no busca el alivio momentáneo que se desvanece al instante, sino la fortaleza duradera que permanece ante la adversidad, garantizando que nuestra vida sea un testimonio de integridad, poder y dominio propio, en lugar de una triste crónica de promesas incumplidas y potenciales marchitados ante el altar de la comodidad. 9. La práctica de servir y actuar con una rectitud inquebrantable, sin perseguir el reconocimiento externo, constituye una de las cimas más elevadas de la madurez estoica y la libertad psicológica absoluta, pues representa la ruptura definitiva con esa trampa sutil, insidiosa y omnipresente que encadena incluso a los espíritus más disciplinados. La necesidad neurótica de validación, el aplauso ajeno o la gratitud recíproca como una forma de moneda de cambio por nuestras buenas acciones. En un mundo contemporáneo, obsesionado con la visibilidad extrema, la exhibición constante de los logros y la cuantificación del éxito en términos de reacciones ajenas, la mayoría de las personas despiertan condicionando su paz mental a la respuesta voluble del entorno, de modo que si sus esfuerzos diarios pasan desapercibidos o su generosidad no es celebrada con fanfarrias, caen irremediablemente en un abismo de resentimiento, amargura y una punzante sensación de injusticia, revelando así que su motivación primordial no era la virtud en sí misma, sino un comercio emocional encubierto con el ego de los demás. Sin embargo, el estoico, guiado por la sabiduría quirúrgica de Marco Aurelio, comprende con una profundidad liberadora que la verdadera y única recompensa de una acción noble reside exclusivamente en el hecho de haberla ejecutado con excelencia, pues la virtud es ontológicamente autosuficiente y no requiere de un escenario público, una audiencia atenta o una medalla de reconocimiento para validar su peso y su significado. Al cuestionarnos con honestidad brutal frente al espejo de nuestra conciencia si nuestra bondad busca la justicia intrínseca o simplemente la aprobación extrínseca, descubrimos que depender del elogio es, en última instancia, entregar nuestra soberanía emocional y nuestro bienestar a manos de terceros, convirtiéndonos en esclavos invisibles de quienes tienen el poder de otorgar o negar ese reconocimiento efímero y caprichoso, mientras que decidir conscientemente actuar con integridad
Cumplir con el deber por el deber mismo y servir al prójimo desde el más absoluto y humilde anonimato nos devuelve un control total y soberano sobre nuestra identidad y nuestra fortaleza de espíritu. Esta postura radical implica entender que el carácter más sólido no se forja bajo los focos del éxito visible, sino en lo oculto de lo cotidiano. En esos actos de paciencia infinita, de responsabilidad silenciosa y de serenidad ante la provocación que nadie documenta, pero que construyen un respeto propio inquebrantable que no admite fisuras. Esto nos permite caminar por el mundo con la estabilidad de una roca que no se eleva con el halago más dulce ni se derrumba con la indiferencia gélida, puesto que, como bien recordaba Séneca, la conciencia del deber cumplido es la medalla interna más valiosa que un hombre puede portar. Al purificar nuestra intención cada mañana y preguntarnos con sinceridad si estamos dispuestos a actuar con honor, incluso bajo el manto del silencio absoluto y el olvido ajeno, inmunizamos nuestro espíritu contra la decepción crónica y transformamos cada interacción humana en una oportunidad gloriosa de crecimiento personal, donde el silencio de los demás no reduce ni un ápice el valor intrínseco de nuestra conducta, consolidando así una fuerza interior que es totalmente independiente de las fluctuaciones del destino y que se basa en la convicción innegociable de que vivir conforme a principios superiores es, en sí mismo, el triunfo supremo de la razón sobre la vanidad y de la libertad sobre la dependencia emocional del mundo moderno. 10. La comprensión de que el reconocimiento externo es una variable errática y voluble, mientras que el respeto propio constituye la única constante inalienable, representa el peldaño final hacia la libertad absoluta, pues servir sin la sed de recompensa no solo nos libera del veneno del resentimiento y de la parálisis de la comparación, sino que nos exime de la agotadora necesidad de demostrar perpetuamente nuestro valor ante un tribunal ajeno que nunca estará satisfecho. Tu carácter posee una voz propia que resuena en el silencio de tus actos, y quien edifica su existencia sobre cimientos de principios sólidos y no sobre el eco efímero de los aplausos, mantiene su integridad y dirección inalterables incluso cuando el público se retira y las luces se apagan. Porque el triunfo auténtico no pertenece a quien acumula más elogios, sino a quien preserva su virtud en la soledad más absoluta, allí donde nadie más que su propia conciencia observa. Esta soberanía se complementa con la verdad transformadora de vivir como si ya fueras la persona que aspiras a ser, rompiendo la trampa de la postergación eterna que hace que la mayoría viva esperando un cambio externo, más dinero, más tiempo o una confianza mágica, mientras siguen actuando desde la versión que desean dejar atrás. El estoicismo nos enseña que no te conviertes en alguien diferente mediante la espera pasiva, sino encarnando esa identidad en tus decisiones presentes, siguiendo la orden directa de Marco Aurelio de dejar de discutir cómo debe ser un hombre bueno para simplemente serlo hoy mismo, sin teorizar ni imaginar versiones ideales mientras se mantienen hábitos débiles. No necesitas sentirte preparado ni esperar a que la motivación te alcance para actuar con disciplina, serenidad o valentía, porque la confianza no es el preludio de la acción firme, sino el fruto que nace de repetirla una y otra vez, entendiendo que la versión futura que admiras no surgirá por generación espontánea, sino que se construye mediante la microgestión de tus elecciones actuales. Tal como enseñaba Epicteto, no se trata de declarar que somos filósofos o que buscamos la fortaleza, sino de vivir y comportarse como tales, ensayando cada mañana la identidad que queremos poseer, respondiendo a los desafíos con la calma y la claridad de nuestro yo ideal.
La persona común aguarda una transformación externa para permitirse un cambio de conducta, pero el estoico altera su comportamiento para provocar una transmutación interna, reduciendo la distancia entre su realidad y sus ideales en cada decisión frente a la incomodidad, comprendiendo que el progreso es una sucesión de pasos coherentes guiados por la responsabilidad y no por los impulsos. Por tanto, al decidir conscientemente actuar según tus principios y no según tus excusas, haz que la versión más fuerte de ti no habita en un futuro nebuloso, sino en la próxima decisión que tomes, permitiéndote convertirte exactamente en aquello que has decidido encarnar desde el primer segundo de tu despertar, antes incluso de que el mundo empiece a notar los resultados. Tras haber navegado con profundidad por estas 10 meditaciones fundamentales, 10 decisiones silenciosas, estratégicas y potentes que poseen la capacidad intrínseca de transmutar radicalmente la arquitectura de tus mañanas y la dirección de tu destino, nos encontramos ahora en el umbral crítico y decisivo donde debes confrontar tu propia honestidad ante el espejo de la razón y cuestionar si permitirás que estas palabras se disuelvan como mero contenido inspirador pasajero, o si, por el contrario, se solidificarán en una praxis diaria innegociable que defina cada uno de tus actos. Esto es vital porque, mientras el acto de escuchar o leer es una actividad pasiva, estética y a menudo reconfortante, la aplicación práctica de estos principios suele ser una experiencia incómoda, abrasiva y exigente, siendo precisamente ese grado de fricción voluntaria lo que establece la frontera definitiva entre los espectadores que admiran la disciplina desde la comodidad de la teoría y los verdaderos guerreros del espíritu que deciden encarnarla en cada poro de su existencia cotidiana. Cada una de las lecciones impartidas que abarcan desde la maestría sobre la primera reacción impulsiva y la aceptación radical de la dicotomía del control, hasta la visualización estratégica de los obstáculos, el recordatorio memento mori de la finitud de la vida, la priorización absoluta de la virtud moral, el ejercicio liberador del desapego emocional, el gobierno disciplinado del diálogo interno, la elección heroica de la disciplina sobre la seducción de la comodidad, el servicio altruista sin búsqueda de reconocimiento y la encarnación presente de tu mejor versión futura, no constituyen simples reliquias de una teoría filosófica antigua y polvorienta, sino que forman un riguroso y vigente sistema de entrenamiento mental diseñado para reconstruir tu carácter desde los cimientos y ofrecerte una forma superior, más digna y poderosa de habitar cada jornada que se te concede. Integrar incluso una sola de estas prácticas con una constancia inquebrantable y una fe racional no alterará mágicamente la naturaleza externa del mundo, ni eliminará por arte de magia los problemas que el destino, en su azar, decida presentarte, pero cambiará de manera irreversible y gloriosa tu postura, tu resistencia y tu fortaleza frente a ellos, cumpliendo así la promesa más sagrada del estoicismo, no la de otorgarte días fáciles, una suerte envidiable o una comodidad superficial, sino la de forjar una mente firme, lúcida e inquebrantable que sea capaz de encontrar un propósito profundo y una paz invulnerable incluso en medio del caos más absoluto. El verdadero examen de fuego, la auténtica prueba de tu carácter, no ocurre aquí mientras consumes estas reflexiones bajo un entorno controlado, sino mañana al amanecer, en ese instante solitario, silencioso y carente de audiencias, aplausos o música épica donde suena la alarma y debes decidir en la absoluta privacidad de tu alma si regresas al automatismo mediocre de la queja y la distracción, o si eliges la autoridad soberana de la conciencia
y la acción deliberada. Es en ese momento exacto donde recordarás que el gobierno de tu propio enfoque es la única herramienta que realmente necesitas para no ser derrotado por el estrépito exterior, asumiendo el compromiso total de dejar de reaccionar como una víctima de las circunstancias externas para comenzar a liderar tu vida con una intención pura, profunda y verdaderamente inquebrantable, entendiendo finalmente que para ser fuerte no necesitas dominar el mundo ni controlar a los demás, sino conquistar el único territorio que te pertenece por derecho natural, tu propia mente, pues solo aquel que se gobierna a sí mismo puede considerarse verdaderamente libre y caminar por la vida con la frente en alto, convirtiendo cada despertar en un paso firme hacia una versión de sí mismo que ningún fracaso puede destruir y ninguna gloria puede corromper. Si este vídeo te ayudó a ver las cosas de mejor manera e impulso en ti a cambiar y ser mejor en esta vida, suscríbete, dale me gusta, comparte el video para que todos reciban su dosis de estoicismo y sean mejores personas cada día, y así poder traerles cada día contenido de mejor calidad. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.